Bienvenidos a Metamatemática Epsilon. Hoy analizamos las principales lógicas clásicas y no clásicas. Hola, encantada de estar aquí para esta inmersión. Y tenemos por delante una misión que es bastante ambiciosa para este análisis a fondo. Desde luego, es un tema denso. Totalmente. Vamos a desentrañar un bloque de fuentes que abarca muchísimo. Viajamos desde la filosofía de Aristóteles, pasamos por los cimientos matemáticos de genios como Frege y Boole, y llegamos hasta las fronteras mismas de la metamatemática contemporánea y las lógicas difusas. Un recorrido histórico y conceptual tremendo. Sí, y el objetivo central de todo esto es que quienes nos escuchan puedan comprender cómo las reglas de lo que consideramos verdad y falsedad no son estáticas, han evolucionado drásticamente a lo largo del tiempo. Es que solemos dar por sentado que es lógico y que no lo es. Vale, vamos a desglosar esto, porque la gente suele pensar en la lógica como un bloque monolítico, o sea, una especie de verdad absoluta inmovible que está escrita en piedra desde siempre. Claro, como si fuera una ley de la física. Exacto. Pero la realidad que nos muestran estas fuentes es que estamos ante un auténtico multiverso de sistemas. Es una visión muy común, esa de la verdad absoluta, pero completamente errónea. Y para entender ese multiverso, primero hay que entender por qué la lógica es tan fundamental en nuestro día a día. Aunque no la veamos directamente, ¿verdad? Eso es. Las fuentes que manejamos hoy, concretamente los textos sobre caos matemático y fundamentos, la definen como el pegamento de la maquinaria numérica. Me encanta esa expresión. Sí, y también como los ladrillos del saber racional. Es decir, es la base sobre la que se construye toda la matemática formal y, por pura extensión, toda la computación moderna. O sea que el móvil o el ordenador desde el que nuestra audiencia nos está escuchando ahora mismo funciona gracias a esto. Literalmente. Y la premisa de nuestro análisis de hoy es que, para poder comprender las lógicas alternativas, las llamadas no clásicas, primero tenemos que dominar el estándar dominante. Claro, no puedes deconstruir un edificio sin entender cómo están hechos sus cimientos. Exactamente. No puedes romper las reglas si no sabes cuáles son. Tiene toda la lógica del mundo, nunca mejor dicho. Y, a ver, esos cimientos tienen muchísima historia. Todo comenzó allá por el siglo IV a.C. con los silogismos de Aristóteles. ¿Qué se dice pronto? Sí. Fue un dominio absoluto que duró milenios. Fíjate que llegamos hasta el siglo XIX casi sin cambios estructurales. Ahí es cuando la cosa se acelera. Ahí es cuando irrumpen figuras que cambian las reglas del juego por completo. Por un lado tenemos a George Boole, que convirtió la lógica en un cálculo simbólico. Integrándola con el álgebra, un paso vital. Y por otro lado a Gottlob Frege, que es considerado el padre de la lógica matemática moderna, con su proyecto logicista, que básicamente quería demostrar que la aritmética era pura lógica. Un proyecto súper ambicioso. Pero bueno, hablemos de lo que construyeron. Los textos base que tenemos, específicamente los de Alfredo de Año y Alejandro Roberto Alba Meraz, establecen que hay 4 pilares que definen a esta lógica clásica. Y son pilares muy estrictos. Sí, y confieso que los nombres asustan un poco de primeras cuando los lees. Bueno, la terminología puede ser un poco densa, es verdad, pero los conceptos son muy intuitivos si los bajamos a la tierra. A ver si es verdad. Estoy segura. Esos 4 pilares son innegociables en el marco clásico. El primero es que la lógica clásica es apofántica. Apofántica. Menudo palabra. A ver si lo he entendido. Esto significa que toda proposición tiene que tener obligatoriamente un valor de verdad, ¿no? Exacto. O sea, si yo digo, ¿qué bonito es este día? O pregunto, ¿qué hora es? A la lógica clásica le da absolutamente igual. Tal cual. La lógica clásica te cierra la puerta en las narices con las emociones, las preguntas o las órdenes. Cero romanticismo. Cero. Solo le interesan las afirmaciones descriptivas. Bien, el segundo pilar es que es bivalente. Vale, este me suena más. Este es el blanco o negro de toda la vida. O es verdadero o es falso. No existen los grises, no hay posturas intermedias. ¿Un 1 o un 0? Eso es. El tercer pilar es su carácter asertórico. Y esto va muy ligado a lo anterior. Implica que no admite grados de verdad ni nociones de posibilidad. Ah, entiendo. No puedes decir, es posible que llueva mañana. Exactamente. Simplemente afirmas llueve o niegas no llueve. No hay probabilidad que valga. Y finalmente, el cuarto pilar es que es extensional. Se basa en el principio de sinonimia. Vale, aquí sí que necesito que me tires un salvavidas. A ver, dime. Cuando leía las fuentes, esa parte sobre que los predicados se entienden según su extensión, te juro que me sonaba a manual de instrucciones de una lavadora, en otro idioma. Ya. ¿Es normal? ¿Cómo explicamos esto de forma sencilla para la audiencia? Pues
A ver, pensemos en el lenguaje natural frente al matemático. En nuestro día a día las palabras tienen poesía, tienen matices, connotaciones. Claro, ¿el contexto importa? Pues a la lógica clásica todo eso le da absolutamente igual. Solo le importa a qué objeto físico o concepto apunta esa palabra. Te pongo un ejemplo clásico. Venga, Si yo digo el lucero del alba y luego digo el lucero vespertino, poéticamente suenan distinto. sí, claro, uno evoca la mañana y el otro el atardecer. Pero a nivel lógico, ambas frases apuntan al planeta Venus. Tienen la misma extensión. Ostras, Por lo tanto, para la lógica clásica son exactamente lo mismo y son intercambiables. Le quita todo el romanticismo para quedarse con la precisión pura. madre mía, me encanta esa analogía. Queda clarísimo. Y para operar con esta precisión tan quirúrgica, el texto de Luis Segarra sobre Introducción a la lógica nos muestra el lenguaje de la lógica proposicional. Que es la herramienta base. Sí, usamos constantes lógicas, que son verdadero y falso, y variables, que solemos representar con letras como la P o la Q. Exacto, es como el álgebra del lenguaje. Segarra pone unos ejemplos geniales en el texto. Digamos que la proposición P es el 6 es un número par. Eso es, verdadero sin discusión. Y luego tenemos otra proposición, Q, que dice los gatos tienen 5 patas. Tajantemente falso. Eso es. Y para relacionar estas ideas, usamos los conectivos lógicos, que son las herramientas sintácticas del sistema. Que por cierto son muy pocas, pero son tremendamente potentes. Sí, tenemos la negación, la conjunción, la disyunción y la implicación. Lo fascinante de esto es como este sistema clásico, que es tan rígido, regido por leyes inflexibles como el principio de no contradicción o la ley de identidad, ha transformado el mundo. Totalmente. Es la base de la revolución digital. Es el marco perfecto para diseñar los circuitos de nuestros ordenadores. Un chip entiende que hay corriente, que es un 1, o que no hay corriente, un 0. No hay medias tintas. Ninguna. Pero claro, al exigir que todo sea tan estrictamente verdadero o falso, nos topamos con un problema evidente. Que el mundo real rara vez funciona en blanco y negro, ¿verdad? Exacto. El mundo real está lleno de ruido y de grises. Y aquí es donde empiezan a aparecer las grietas en el muro clásico. Las fuentes plantean un cambio de paradigma que es espectacular. Es un momento histórico fascinante. El texto de Sergio Luis de Carvalho compara el surgimiento de las lógicas no clásicas con la revolución de las geometrías no euclidianas en el siglo XIX, con matemáticos enormes como Gauss y Riemann. Una comparación muy acertada. De repente, la gente empezó a cuestionarse si estas leyes lógicas clásicas eran verdades cósmicas del universo o simplemente las características de un determinado modelo de racionalidad. Es un salto mental importantísimo. Durante siglos pensamos que la geometría de Euclides, esa que se enseña en el colegio, con líneas rectas en un plano, era la única forma de describir el espacio. Y luego resulta que no. Claro, cuando descubrimos que se puede hacer geometría sobre superficies curvas como una esfera, las reglas cambian por completo. Dos líneas paralelas pueden llegar a cruzarse. Es verdad, como los meridianos en la Tierra. Exacto. Pues con la lógica pasó exactamente lo mismo. Los principios clásicos empezaron a verse como convenciones superútiles para ciertas cosas, pero tremendamente limitadas para otras. Y leyendo los apuntes, me topé con algo que me pareció de una ironía maravillosa. Resulta que el propio Aristóteles, el arquitecto de la lógica clásica, fue también uno de los primeros en darse cuenta de que su sistema tenía goteras. Sí, es muy curioso cómo él mismo intuyó los límites. Aliba Meraz señala que Aristóteles exploró los enunciados modales, dándose cuenta de que esa ambivalencia estricta a veces no servía. Pensaba mucho en eventos futuros. El famoso problema del futuro contingente. Eso es. Si yo digo, mañana habrá una batalla naval, hoy, en este preciso instante, ¿eso es verdadero o es falso? Aristóteles se dio cuenta de que asignarle un valor de verdad absoluto a algo que aún no ha ocurrido fuerza la realidad de una manera muy incómoda. No puedes etiquetar el futuro si no ha pasado. Tal cual. Pero el límite más severo, el que realmente impulsó la rebelión de las lógicas no clásicas, es un fallo crítico del sistema conocido como el principio de explosión. En latín, ex contradictione quod libet. Exacto. Lo de la explosión suena a película de acción de Hollywood. ¿Qué es exactamente lo que explota aquí? Pues explota el sentido común, básicamente. A ver, explícame eso. En el marco de la lógica clásica, si tú introduces una sola contradicción en tu sistema, es decir, si aceptas por error o por información cruzada que algo es verdadero y falso a la vez, el sistema colapsa. ¿Colapsa cómo?
Matemáticamente, las reglas te permiten usar esa contradicción para demostrar cualquier otra cosa en el mundo, por absurda que sea. O sea, a ver si te sigo. Si en mi base de datos entra la información de que está lloviendo en Madrid y a la vez entra que no está lloviendo en Madrid, la lógica clásica me permite concluir lógicamente que los unicornios existen y preparan el desayuno. Absolutamente. Y este es un problema gravísimo para la computación moderna o para la inteligencia artificial. Ya me imagino, claro. En el mundo real manejamos información contradictoria todo el tiempo. Un sensor te dice una cosa y otro sensor te dice otra. El pan de cada día en el Big Data. Claro, pero el pensamiento humano natural no explota. Si un amigo te dice que le gusta una película y otro te dice que es horrible, tú no deduces de ahí que la luna es de queso. No, aíslas la contradicción y sigues pensando con normalidad. Eso es. La necesidad de enseñarle a las máquinas a razonar así, tolerando el error sin colapsar, evidenció la necesidad imperiosa de crear nuevos sistemas lógicos. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque al alterar o al quitar un solo pilar de ese dominio clásico, nace un universo lógico completamente nuevo. Con sus propias reglas físicas, por así decirlo. Y la primera parada en este multiverso lógico que proponen las fuentes es el intuicionismo, también conocido como constructivismo matemático. Una corriente preciosa, impulsada por figuras como Brouwer y Hayting a principios del siglo XX. ¿Y qué proponen exactamente? El intuicionismo va directo a la yugular del dogma clásico. Concretamente, ataca el principio del tercero excluido. Vale, recordemos, en el mundo clásico, una afirmación es verdadera o es falsa. La tercera opción está excluida. Exactamente. Por tanto, los matemáticos clásicos a menudo demuestran que algo existe, simplemente demostrando que es lógicamente imposible que no exista. La famosa demostración por reducción al absurdo. Eso es. Vale. Pero el intuicionismo dice, un momento, frena. No les vale con esa pirueta mental, ¿verdad? Para nada. El intuicionismo dice que no basta con demostrar que la no existencia de algo es contradictoria. Para que ellos te compren que algo es matemáticamente verdadero y que existe de verdad, tienes que darles un procedimiento paso a paso. Un algoritmo. Un algoritmo claro para construir ese objeto matemático. Exigen la construcción explícita. O sea, para ponerlo en palabras de andar por casa, si estamos buscando un tesoro, la lógica clásica se conforma con decir, el tesoro tiene que estar en esta isla, porque es ilógicamente imposible que se haya esfumado. Sí, así razonan. Pero el intuicionista te dice, mira, no me cuentes historias lógicas, dame el mapa exacto con las coordenadas para ir con la pala a desenterrarlo. Si no hay mapa, para mí el tesoro no es una verdad. Es una analogía fantástica. Es una lógica mucho más cautelosa y exigente con la verdad. Si no lo puedes construir, no existe. Pero claro, el viaje no acaba ahí. Revisando los apuntes, llegué a la parte de las lógicas polivalentes y difusas. Las famosas lógicas fuzzy. Sí, y me topé con un documento de Lorenzo Peña donde detalla un sistema llamado A5. Y te juro que me estalló la cabeza. Es que es un cambio de chip, importante. Propone romper la bivalencia creando una escala de 5 valores. Entiendo que el 4 es totalmente verdadero y el 0 es totalmente falso. Hasta ahí bien. Pero hay un valor, el 2, que Peña define como igualmente falso que verdadero. Y aquí te pregunto, ¿me puedes explicar cómo puede algo ser igual de falso que de verdadero en la vida real sin que nos explote la cabeza? A ver, entiendo perfectamente la confusión porque estamos muy entrenados en el sistema clásico. Es que suena a contradicción pura. Piensa en conceptos graduales del mundo real, como la edad o la temperatura o la altura. Vale. Si definimos la proposición «esta persona es alta» y tenemos a alguien que mide exactamente 1,75 metros, que digamos es el promedio exacto de su país, ¿es verdadero que es alto o es falso? Pues, no lo sé. Está en el medio. La lógica clásica entra en pánico ahí, pero el sistema de Peña, con su valor 2, te dice es igual de cierto que de falso. Está en el umbral absoluto. ¡Ostras! O piensa en una puerta entreabierta. La proposición «la puerta está abierta» ¿es verdad o mentira? Pues tiene grados de verdad. Claro, los matices del mundo real por fin entran en la ecuación. Y esto se lleva al extremo con otro concepto que aparece en nuestras fuentes, que es la lógica neutrosófica, de Florentin Smarandache. Otro nombre imponente. Sí, este sistema divide cada proposición en 3 porcentajes. Un grado de verdad,
un grado de indeterminación y un grado de falsedad. Eso suena súper útil para la informática actual. Es brutal para procesar información del mundo real. Piensa en el radar de un coche autónomo. No te dice, ¿hay un peatón o no hay un peatón? Claro, el radar tiene dudas. Te dice, tengo un 80% de certeza de que hay un peatón, un 10% de indeterminación por culpa de la niebla y un 10% de certeza de que es solo una sombra. Y la lógica neutrosófica permite calcular con esa niebla matemática. Exacto, permite a la máquina tomar decisiones con información imperfecta. Es literalmente el cerebro de la inteligencia artificial y de los sistemas de navegación que usamos todos los días. Y volviendo al problema de la explosión que mencionábamos antes, las bases de datos contradictorias. Para eso están las lógicas paraconsistentes y relevantes, ¿no? Justo, las paraconsistentes, como su nombre indica, paralizan la inconsistencia. Aíslan la contradicción para que el sistema siga funcionando en lugar de colapsar. ¡Qué maravilla! Y dentro de esta gran familia, las fuentes destacan la lógica relevante, con el trabajo pionero de Ackermann y luego Anderson y Belknap con su famoso sistema E. ¿Y qué aportan ellos? Lo que estos investigadores señalan es que la implicación clásica, el si ocurre A, entonces ocurre B, es profundamente defectuosa en el sistema clásico, ¿Defectuosa por qué? porque conecta cosas que no tienen sentido juntas. Eso es. En la lógica clásica, una implicación es formalmente válida, incluso si las partes no tienen absolutamente nada que ver, siempre y cuando los valores de verdad encajen. Ponme un ejemplo. Si yo digo, si 2 más 2 son 5, entonces la luna es de queso. Vale. En lógica clásica, como la premisa es falsa, la implicación entera se considera técnicamente verdadera, de forma vacía. Es una regla de su sintaxis. Pero eso no tiene ningún sentido semántico. Exacto. Por eso la lógica relevante exige que para decir A implica B, tiene que haber un vínculo real de contenido, un hilo conceptual que las una. No basta con hacer trucos formales vacíos. Vale. Hemos hablado de sistemas, de geometrías lógicas, de contradicciones y de inteligencia artificial. Y siento que todo este viaje por diferentes universos lógicos nos obliga a hacer un zoom out masivo. A mirar el mapa completo desde arriba. Sí, y aquí entra la palabra más imponente de todos nuestros apuntes. Metamatemática. Si conectamos esto con el panorama general, la metamatemática es el paso lógico supremo en esta evolución. Cuéntame más. Hasta ahora hemos usado la lógica para estudiar afirmaciones sobre el mundo o sobre los números, pero en el siglo XX los matemáticos hicieron algo increíble. ¿Qué hicieron? Utilizaron las herramientas de la matemática para estudiar a la lógica misma, como si fuera un objeto geométrico o un número. Las fórmulas, los axiomas, los conectivos, todo se convierte en entidades formales para analizar desde fuera. Y en este análisis desde fuera, te confieso que el texto de Carlos Iborra sobre la formalización me dejó un poco abrumado. Es un texto duro, sí. Empieza a hablar de formalizar lenguajes utilizando la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, o ZF, y los axiomas de Peano, o incluso algo llamado Kripke-Plattek. Y yo pensaba, necesitamos aprendernos esto para entender la lógica. ¿Me lo puedes traducir como si tuviera 5 años? A ver, no hace falta que nos aprendamos las fórmulas, tranquilo, pero el concepto de fondo es clave. Piensa en ZF, o Peano, como el reglamento de un deporte. Vale, compro la analogía. Si la lógica es el partido de fútbol, ZF es el libro oficial de la FIFA que dice cómo de grande es el campo, qué es fuera de juego y qué es falta. Ah, claro. Para poder estudiar desde fuera, si un sistema lógico funciona de verdad y no tiene trampas, necesitas apoyarte en estas teorías de conjuntos, que son ultra resistentes. Te dan el vocabulario matemático exacto para poder diseccionar la lógica de forma segura, sin caer en las ambigüedades del lenguaje humano. Entiendo. Es el reglamento subyacente que pone orden. Eso es. Y estudiando esos reglamentos es como llegamos a uno de los mayores hitos intelectuales del ser humano, que también se cita en este texto. Los teoremas de incompletitud de Kurt Gödel. Leí la palabra incompletitud en las notas y me dio vértigo, sinceramente. Es que es para tener vértigo. Lo que hizo Gödel en 1931 fue usar esta metamatemática para demostrar los límites absolutos de nuestro razonamiento. Tela. Piensa en la antigua paradoja del mentiroso. ¿Esta afirmación es falsa? Sí. Si es cierta, es falsa, y si es falsa, es cierta, un bucle. Pues Gödel logró traducir esa paradoja al lenguaje puro de las matemáticas. Logró crear una ecuación que esencialmente dice de sí misma: esta afirmación no puede ser demostrada matemáticamente.
Espera un momento. Si la ecuación dice la verdad, ¿significa que hay una verdad matemática ahí fuera, que el propio sistema es incapaz de demostrar? Ese es el golpe maestro de Gödel. ¡Qué locura! Demostró que en cualquier sistema matemático que sea lo bastante complejo como para hacer aritmética básica, siempre habrá afirmaciones que son verdaderas, pero que jamás podrán ser demostradas utilizando las reglas de ese mismo sistema. O sea que el sistema siempre estará incompleto por definición. Exactamente. Nunca podremos tener un único sistema lógico-matemático perfecto, cerrado y que pueda explicarlo absolutamente todo. ¡Qué tremenda cura de humildad para el intelecto humano! El sueño de una lógica todopoderosa se rompe ahí mismo. Se hizo añicos. Y creo que esto nos lleva a una analogía brillante que aparece en el texto base para resumir todo este caos maravilloso, la analogía de las herramientas. Muy ilustrativa, sí. La lógica no es un dios ni un bloque monolítico compitiendo por la supremacía de la verdad absoluta. Elegir una lógica es elegir la herramienta correcta para el paisaje en el que vas a trabajar. La lógica clásica es el martillo perfecto, robusto, contundente, ideal para la matemática pura y axiomática. Y siguiendo con esa analogía, la lógica intuicionista sería el calibrador de precisión o el bisturí. Brilla en la teoría de la computación teórica y en la verificación de software crítico. Como el de los satélites o los aviones. Exacto, donde cada paso lógico debe corresponder inexcusablemente a un proceso que se pueda construir y verificar en la realidad, sin dar nada por supuesto. Y supongo que la lógica paraconsistente o la difusa actuaría como un sofisticado sistema de suspensión en un coche todoterreno, ¿no? Qué buena comparación. Absorbiendo los baches, tolerando las contradicciones de la información, lo cual es vital hoy en día en el Big Data, donde todo lo que entra es ruidoso, incierto y súper conflictivo. Es una analogía redunda, la verdad. Sirve para entender que todas coexisten y son útiles. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos analizado hoy? Es la gran pregunta. Significa que la forma en que decidimos estructurar el conocimiento, las reglas mismas que elegimos para procesar la información, definen automáticamente los límites de lo que podemos y no podemos descubrir. Totalmente. Es increíble pensar que conceptos como tolerar una contradicción o rechazar el blanco y negro, que hace apenas un siglo se consideraban literalmente una herejía lógica, hoy son el motor oculto de nuestros sistemas informáticos y algoritmos de decisión más complejos. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. Adelante. Hemos visto que las reglas matemáticas y lógicas que separan lo verdadero de lo falso no son universales, sino simples modelos creados y elegidos para un propósito específico. Entonces, ¿cuántas aparentes contradicciones o callejones sin salida en nuestra vida diaria, en nuestras discusiones sociales o en la ciencia cotidiana no son realmente errores, sino simples limitaciones del sistema lógico que estamos utilizando para intentar comprenderlas? Es para quedarse mirando al techo un buen rato, la verdad. Qué reflexión tan profunda. Invita a pensar, desde luego. Y de hecho, para ponerle el broche de oro a este análisis, hay una nota sumamente provocadora en el texto de Lorenzo Peña que no me saco de la cabeza. ¿Cuál de ellas? Él afirma que los patrones lógicos que utilizamos para medir cuán racional es una persona o un argumento carecen de justificación última o fundacional. Fuerte declaración. Es decir, no hay una superlógica escrita en las estrellas que valide a nuestras lógicas. La racionalidad, tal y como la concebimos, es un marco inventado, maleable y adaptativo, una herramienta más. Ojalá esto sirva de invitación para que nuestra audiencia explore qué lógicas invisibles gobiernan y quizá limitan sus convicciones más profundas. Un verdadero placer haber desglosado hoy este multiverso. El placer ha sido mío. Hasta la próxima.